Sesión. Pues ahora sí, muchas gracias. Buena tarde, noche para quienes nos acompañan. Mi nombre es Alfonso, soy la persona responsable de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Sección Mexicana. Es un gusto tenerles en este espacio, que nos puedan acompañar para hacer este espacio de diálogo, como ya bien mencionabas tú, Santiago, de diálogos contra la desaparición para hablar de este tema complejo, doloroso y muy importante en el contexto de nuestro país. Les estaré acompañando yo a lo largo de estas sesiones. Estaré como un apoyo técnico y en representación también de Amnistía Internacional. Y solamente compartirles que el chat está abierto para el diálogo, para las preguntas, para la conversación. También pueden activar su micrófono. Les pedimos que siempre que quieran participar, también con las indicaciones que nos dé la persona que modera o pues puedan levantar su mano, encontrarán ese icono en la parte inferior de su pantalla. Y bueno, la idea es justamente tener este diálogo para ir conversando sobre el tema que hoy nos convoca, con esta pregunta que aparece justamente en la imagen que tienen en este momento, que es ¿qué significa desaparecer en México? Y bueno, para abordar esa pregunta, pues hay muchas otras preguntas y un montón de reflexiones en torno a esta pregunta que nos invita como a detonar la conversación. Y para ello, pues quiero presentarles a las personas que hoy nos van a acompañar. Dejaré de compartir un momentito. Quiero presentarles, bueno, a Santiago Corcuera Cabezut, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, eh, maestría en Derecho por la Universidad de Cambridge en Queen's College. Fue miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU desde 2013 hasta 2017 y su presidente durante un año, de 2016 a 2017. Fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU durante 6 años en el periodo de 2004 a 2010 y su presidente durante 3 años en el periodo de 2006 a 2009. Fue presidente del Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre 2009 y 2010. Fue miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas desde 2018 hasta 2021 y Ya. fue miembro y presidente de 2024 y 2025 de la Junta de Síndicos del Fondo Voluntario para la participación en el examen periódico universal y del Fondo Voluntario de Cooperación Técnica en materia de derechos humanos. Designado por el Secretario General de las Naciones Unidas desde 2019 hasta agosto de 2025. Brinda asesoría a organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias otra vez por tu presencia en este espacio. Y también nos acompaña Jimena Ugarte, defensora de derechos humanos, abogada litigante y maestra en derechos humanos por la Flaxo México. Desde 2018 a la fecha colabora en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en el área jurídica, desde donde representa legalmente a las víctimas, perdón, de delitos relativos a violencia de género y graves violaciones a derechos humanos. Jimena, también bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este espacio y pues yo simplemente nuevamente agradecerles a ambas que estén por acá y ahora pues les cedo el micrófono para que podamos empezar este diálogo y esta conversación con las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Pues muy buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este primer evento de una serie de conversatorios que se están organizando por parte tanto de Amnistía Internacional como de la Red Lupa, a cargo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Y pues nada, hoy tenemos la grata satisfacción de contar con la presencia de Santiago Corcuera, que como ya escucharon, pues sin duda es una persona con amplia experiencia, no solamente en la materia de desaparición, sino con toda la institucionalidad que se ha creado en México en relación a este fenómeno desde hace muchos años. Y pues nada, muchísimas gracias a nombre del Instituto Mexicano, Santiago, por haber aceptado participar en esta conversación y en este diálogo que vamos a iniciar. Al contrario.
Pues queríamos proponerles a todas y todos los asistentes que vamos a hacer pues un pequeño diálogo con algunas preguntas detonadoras para ir como abordando pues justo como esta temática con esta pregunta inicial que nos lanzan tanto Amnistía Internacional, ¿qué significa desaparecer en México? Sin duda pues tiene significados muy complejos, muy diversos, también dependiendo desde qué dinámica y desde qué perspectiva se aborde. Y bueno, pues en México ha sido una larga travesía, tanto por colectivos y familiares de personas desaparecidas, pero también un diálogo y una especie como de coordinación o no con las autoridades nacionales e internacionales para abordar su prevención, su sanción, su atención y pues eventualmente el deseo que todas y todos tenemos, su erradicación completamente, ¿no? Para ello, pues primero quisiera yo comentar muy brevemente qué es Red Lupa. Red Lupa es una iniciativa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y surge cuando en 2022 la cifra de personas desaparecidas llegó a las 100.000. Los casos reportados, sin embargo, desde entonces no han dejado de crecer. Entre los años 2018 y mayo 16 del 2026 de este año, se concentran el 58,13% de los casos de personas desaparecidas. Es decir, no solamente se ha incrementado, sino ha habido una concentración relevante en los últimos años en materia de desaparición de personas. Eso puede deberse a muchísimos factores y por lo tanto, pues los invitamos a que visiten nuestra página de Red Lupa, que vamos a dejar acá a disposición de todas y todos ustedes en la parte de los mensajes. Ahí, pues la intención ha sido generar una red en donde mujeres, personas buscadoras, acompañantes, organizaciones de la sociedad civil monitoremos de manera colectiva, con base en un proceso dinámico, colectivo, participativo este fenómeno de la desaparición y, por supuesto, generar información útil para sus luchas, para nuestras luchas, mediante el diálogo y el trabajo en red. Entonces, los invitamos a que conozcan Red Lupa y que, pues, quien guste también participar y colaborar en esta red, que siempre estamos buscando sea cada vez más amplia, más incluyente y más efectiva, por supuesto, pues, bienvenidas y bienvenidos. Pues bueno, Santiago, entremos en materia. Eh, la primera parte, y atendiendo un poco a las preguntas también que nos proponían desde Amnistía Internacional y que como organización que también pues llevamos ya muchos años en el acompañamiento, investigación de desaparición forzada y ahora también, como en México se le conoce, desaparición cometida por particulares, pues hemos visto una serie de desarrollos legislativos, institucionales en materia de desaparición en México, ¿no? Podríamos decir que quizá no es la primera, pero bueno, la primera intención relevante pues fue la Ley General en materia de desaparición forzada cometida por particulares y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, que entra en vigor pues ya casi 10 años, entró en vigor el 16 de enero del 2018 y posteriormente, pues se han ido generando una serie de protocolos e instituciones relevantes que en el marco de la lucha de los colectivos, de los familiares, también con el acompañamiento de organizaciones y personas expertas como tú, pues se han ido generando para tratar no solamente de adecuar pues las instituciones y herramientas que ha tenido el Estado mexicano, sino para hacerlas más efectivas en el objetivo concreto de la localización, la búsqueda y posteriormente también la investigación de la desaparición de personas. En 2020, pues aparece el primer protocolo homologado de búsqueda, que también fue un proceso participativo, un proceso importante en donde muchos familiares, colectivos estuvieron participando, pero en 2026, justo este año, se actualizó este protocolo en donde se elimina el término de persona no localizada, por ejemplo, se crea la Alerta Nacional de Búsqueda, la plataforma única de identidad y la base nacional de carpetas de investigación, sin duda relevante, ¿no? Importante saber cómo se está o no investigando este delito.
se sostiene de alguna u otra manera el principio de participación activa, tanto de las familias y de las asesorías jurídicas que acompañan a las familias en los procesos de investigación. Y más recientemente incluso se creó un protocolo para el juzgamiento de casos de personas desaparecidas que obliga a los organismos o a los órganos jurisdiccionales, llámese juzgados, tanto locales como federales, a tener una serie de parámetros de debida diligencia, enfoques diferenciados para juzgar los pocos casos que en realidad llegan a una sede jurisdiccional, ¿no? Entonces, Santiago, pues bueno, hemos visto, y bueno, compañeras, compañeros, hemos visto que en casi 10 años se han generado legislaciones, instituciones enfocadas pues en esto, ¿no? En la prevención, en la atención, en la sanción, etcétera, de este delito, ¿no? Previsto en la ley general, pero también como grave violación de derechos humanos a través de los organismos no jurisdiccionales, como las comisiones. Y sin duda, pues tú, Santiago, has sido parte sustantiva en prácticamente todos ellos. Ya escuchábamos en la parte donde nos narraban tu experiencia, que también fuiste parte de la primer Consejo Nacional de Búsqueda de Personas, un reto, ¿no? Y una iniciativa muy importante de participación y contraloría ciudadana en materia de desaparición. Y bueno, con toda esta experiencia, este proceso de institucionalización en México, nos gustaría que nos compartieras dos cosas o algunas cuestiones. ¿Tú consideras que la legislación, las instituciones generadas han sido efectivas en sus propósitos, tanto iniciales como en los propósitos que se han ido como igual modificando a lo largo del tiempo? Y bueno, también nos gustaría pedirte muy brevemente, en atención al público que nos acompaña, que fue una petición que nos hicieron, si podrías darnos una brevísima explicación de la diferencia entre desaparición forzada y esta figura que aparece en la ley mexicana de desaparición cometida por particulares. La idea, Santiago, compañeras y compañeros, es que puedas tener esta intervención, unos 15, 20 minutos, y que después podamos también abrir el diálogo y el micrófono a las personas que nos acompañan. Entonces yo te avisaría cuando falten, no sé, unos 2 o 3 minutitos para que podamos ir como midiendo el tiempo, nada más con ese objetivo. Adelante, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Voy a comenzar. Bueno, en primer lugar, gracias a Amnistía, gracias a Red Lupa y al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia por considerarme para participar en estos diálogos y en esta primera sesión, digamos, introductoria de diversos temas que se van a ir tratando. Y pues me congratulo de estar aquí por un lado, por otro lado, también les felicito por la elección del tema de apertura. ¿Por qué? Pues porque parece que el tema de las desapariciones en México es el problema mayúsculo que vive el país en materia de seguridad. Sin duda también el problema de las ejecuciones o homicidios dolosos, que pues ahora está este festejo por parte del oficialismo de que está reduciéndose. Pero bueno, en manos de la Red Lupa estamos y sabemos muy bien que los estudios que Red Lupa y México Evalúa y otras instituciones realizan, pues que en este sexenio o en lo que va de este sexenio, o digamos en la administración de la doctora Sheinbaum, el índice de desapariciones ha subido, que el ritmo de comisión de esta asquerosa práctica se ha incrementado exponencialmente, pues debemos recordar que pues a finales del sexenio de Fox prácticamente ya no se hablaba de desapariciones, se hablaba de secuestros. La marcha blanca, aquella tan impresionante, era en reclamo de la seguridad por alrededor de 550 secuestros. Luego llega Felipe Calderón al poder y entre el 2006 y el 2012, no solamente el índice de muertes violentas o ejecuciones o homicidios dolosos se incrementó en un 300%, o sea, de 7.9 por cada 100,000 que dejó Fox. Calderón dejó el país en 28 por cada 100,000,
es un 300% de incremento en homicidios dolosos, sino que de 550 secuestros nos dejó el país, según aquel informe que dio el Washington Post de la lista que se había producido o generado al interior de la Procuraduría General de la República en las postrimerías del sexenio Calderón, con 25,000 desaparecidos, no secuestrados, desaparecidos. Si el secuestro es una práctica horrorosa, la desaparición lo es aún peor. Durante el sexenio de Andrés Manuel Obrador, se cometieron alrededor de 50,000 desapariciones a un ritmo de alrededor de 20 o 21 por día. Actualmente, y el Red Lupa podrá decirme si estoy equivocado o no, pero porque Red Lupa genera información basada en evidencia que durante lo que va de esta administración, el ritmo de la Comisión de Desapariciones se ha incrementado exponencialmente al grado de que en algunos momentos de esta administración se ha comprobado que las desapariciones se cometen a un ritmo de alrededor de 40 o más desapariciones por día. No obstante, los esfuerzos de rasurado y maquillaje a los registros, también se sabe que existe un subregistro o cifra oculta importantísimo en materia de desaparición, por lo que el índice que ahora se dice que tiene alrededor de 130,000 personas desaparecidas registradas, sabemos que el número es mucho mayor. Y considerando que muchos de los registros que están en ese registro nacional se refiere a personas que también ya han sido localizadas, eso no quiere decir que es personas no, y ya no están en calidad de desaparecidos en el registro, pero fueron desaparecidas en su momento. Y si tomamos en cuenta las personas, aunque sean muy pocas, que han sido localizadas con vida o sin vida, y que sí fueron desaparecidas por algún tiempo, el número de personas desaparecidas que se han venido presentando desde Calderón a la fecha es verdaderamente descomunal y digno de ser llamado una verdadera tragedia humanitaria. Esta tragedia es precisamente la que, por reclamo y demanda de las familias de las personas desaparecidas, y solo por ellas, hay que rendir tributo a ellas, que son quienes lo han exigido, y gracias a ellas que se han generado estas leyes o instrumentos jurídicos de diversa índole, ya las mencionó Jimena, no las voy a repetir, e instituciones que también Jimena ya mencionó. Fue gracias a los reclamos de las familias a quienes desde aquí pues simplemente expreso mis respetos, mi admiración por su incansable y valiente lucha contra este flagelo terrible. Respecto de la diferencia entre la desaparición forzada propiamente dicha y la desaparición cometida por particulares, que está, como dijo bien Jimena, recogida en la Ley General, esto proviene de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que en su artículo primero consagra el derecho de toda persona a no ser víctima de desaparición. En el artículo segundo, definiendo la conducta de desaparición forzada, que es una definición parecida a la contenida en el preámbulo de la Declaración de 1992 de la Asamblea General de la ONU y parecida a la definición de desapariciones forzadas que aparece en la Convención Interamericana en la materia,
y parecida, pero con más diferencias a la definición que aparece en el Estatuto de Roma. Y el artículo 3 de esa convención, que se refiere a las desapariciones cometidas por particulares. Ahora bien, entonces, parece que simplemente con lo que acabamos de decir Jimena y yo, es evidente para quienes nos escuchan que la diferencia entre la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares es que la desaparición forzada tiene participación directa o indirecta de agentes del Estado, agentes estatales, o lo que en México el derecho administrativo llama servidores públicos, que fue el término que usó la ley mexicana. ¿Por qué? Pues porque así está definido en la Constitución, y en derecho mexicano todo mundo que sabe alguito de derecho administrativo sabe qué es eso de un servidor público, que incluye funcionarios y empleados públicos de cualquier sector o nivel, porque la convención dice que en los estados que sean parte de la convención y que sean repúblicas federadas o federales, la convención aplica a todo el país independientemente del sector o nivel en el que ese estado se encuentre subdividido. Y para efectos de la definición de la desaparición forzada contenida en el artículo 2, cuando habla de agentes del Estado, se debe entender que son agentes del Estado de cualquier sector o nivel. En un país como México o como Alemania, que son repúblicas federales, se entiende que el agente del Estado puede ser federal, puede ser estatal, puede ser municipal, puede ser del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de cualesquiera otras instituciones del Estado en donde trabajen funcionarios o empleados públicos. Y ese es el agente perpetrador, el que directamente lo hace, o particulares que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado o de servidores públicos. La diferencia específica, entonces, es que la desaparición forzada, stricto sensu, es cometida por agentes del Estado o por particulares, pero que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia o asentimiento o tolerancia o contubernio o connivencia de agentes del Estado. Mientras que la desaparición cometida por particulares es la misma conducta, pero que es perpetrada por agentes no estatales y que actuaron al cometer la conducta sin autorización y sin apoyo y sin aquiescencia, sin connivencia, sin complicidad, sin encubrimiento de agentes del Estado. La conducta, ese es el agente perpetrador, y la conducta es la privación de la libertad en cualquier forma, cualquiera que fuere su forma. Es decir, puede comenzar la desaparición con una detención legal, por ejemplo, si alguien es detenido en flagrancia, por ejemplo, o es detenido con base en una orden de aprehensión, pero luego, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad competente y registrada la detención inmediatamente en el Registro Nacional de Detenciones, es llevada a un centro clandestino de detención y es torturada o interrogada ilegalmente, o simplemente nunca dan razón de la detención ni informan de ella. Entonces es la privación de la libertad perpetrada por agentes del Estado o por particulares con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, seguida la privación de la libertad de la negativa por parte de quien la perpetró de reconocer esa privación de la libertad, decir, nosotros no fuimos, nosotros no lo detuvimos, o algo más cínico, pero que también sucede, negarse no a reconocer la privación de la libertad, pero sí negarse a proporcionar
información sobre la suerte o el paradero de la persona. Es decir, que pudiendo, y esto hay datos sobre lo sucedido en muchos países del mundo, en donde la gente llegaba a preguntar y le decían, sí, nosotros lo detuvimos, como Noche y Niebla, por ejemplo, en tiempos del nazismo, pero no te podemos decir en dónde está, ni qué le pasó. Eso es la desaparición forzada. Y la desaparición cometida por particulares, a pesar de la mala tipificación contenida en nuestra ley general, es lo mismo, es la misma definición, pero que es perpetrada por agentes no estatales. Ahora, en cuanto a la primera pregunta que contesto en segundo lugar, es si las leyes e instituciones hasta el momento creadas han sido eficaces. Bueno, no es mi opinión, sino baso mi opinión en la opinión, por ejemplo, del Comité contra las Desapariciones Forzadas, en las diferentes ocasiones en donde se ha pronunciado respecto de la situación en México. Es decir, en sus observaciones finales derivadas de los diálogos sostenidos con México con base en el artículo 29 de la Convención, o sea, en 2015 y en el 2018, derivado de la visita realizada por el Comité a México en el 2021 y el informe robustísimo que emitió el Comité en el 2022 en razón o derivada de su visita, las observaciones finales derivadas de la vuelta a comparecer del Estado mexicano ante el Comité después de la visita y del informe, en donde el comité manda a llamar a México para que le rinda información sobre los avances en la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe. Y luego, con base en la importantísima decisión adoptada por el comité respecto de México, con fundamento en el artículo 34 de la Convención. Es decir, esa decisión del comité de llevar ante la Asamblea General de la ONU la cuestión relacionada con México. Con base en esos papeles, contesto, no han sido eficaces suficientemente ni las leyes ni las instituciones. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, la creación de las fiscalías especiales, Jimena, que tú conoces a la perfección, no han sido eficaces. ¿Por qué? Pues porque el comité dice que la impunidad en materia de desaparición en México no es que sea generalizada, palabrita que al gobierno detesta, desde Peña Nieto a la fecha, el uso de la palabra generalizada en materia de desapariciones y de tortura los pone con los pelos de punta y se ponen de muy mal humor porque las instituciones internacionales hablan de desapariciones generalizadas. Aquí el comité no dijo que la impunidad fuera generalizada, más bien dijo que era casi absoluta, prácticamente absoluta. ¿Eso qué nos dice? Pues que las instituciones encargadas de la investigación criminal y de la judicialización de los casos de desaparición cometida por agentes del Estado, o sea, forzada, y la cometida por particulares, no han sido eficaces. En materia de búsqueda, o más bien, en materia de hallazgo, como yo digo, ya habría que cambiarle a las comisiones de búsqueda el nombre, y en lugar de ponerles comisiones de búsqueda, que se llamaran comisiones de hallazgo, porque los resultados son como, perdónenme lo que voy a hacer en un tema tan serio, pero están como los yucatecos que dicen te busco y no te busco, ¿no? Hacen como que buscan y en realidad los resultados son francamente malos. Incluso a pesar de los registros que aparecen en el Registro Nacional que dice tales y no sé cuántos miles
de personas han sido localizadas. La falta de información aquí, la Red Lupa nos puede ayudar, Jimena, son las razones por las cuales esas personas son localizadas. Y en muchas ocasiones no es, como lo sabemos muy bien, por las acciones emprendidas, ni por las comisiones de búsqueda, ni por las fiscalías, sino porque porque las propias familias son las que buscan a su familiar y lo encuentran con vida, o peor todavía, cuando encuentran restos humanos que son identificados como la persona buscada. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que no, y ahora pues con esto de los criterios y lineamientos de la libertad de expresión, aclaro, a las pruebas me remito, a la evidencia empírica me remito, a los datos científicos en el manejo de estadísticas y datos en materia de desaparición, de hallazgo, de fosas clandestinas. Por ejemplo, orgullosamente, el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, con su gran trabajo de ya hace muchos años en el tema de fosas clandestinas, el tema de cuerpos apilados en CEMEFOS y en manos de la autoridad, más de 75,000 o tal vez 80,000 restos humanos sin identificar. Estos son datos que tienen sustento en evidencia. Y ante esa descomunal situación, desapariciones a un ritmo de más de 40 por día, más de 130,000 oficialmente reconocidos, más la cifra oculta o el subregistro, más el rasurado, la impunidad prácticamente absoluta y la descomunal crisis forense, la ausencia de la carencia, diría yo, de laboratorios como el que tenemos en Saltillo, deberíamos de tener pues 32 de esos regionales que de modo tal que se apoyen los unos a los otros para la identificación de restos. Ante tal situación, no es nada más decir, ya está otra vez diciendo que son ineficaces las instituciones nomás por criticar. No, decimos lo que decimos, quienes hemos estudiado un poco esto, gracias a instituciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Red Lupa, y México Evalúa, y el Programa de Derechos Humanos de la Ibero y otros, el programa de la Universidad de Guadalajara, que nos ha dado datos terribles respecto del reclutamiento forzado de principalmente chavos, hombres entre 15 y 19 años, que después son desaparecidos y esclavizados. Pues ante tal situación, Jimena, la respuesta rápida y simple, pero basada en evidencia empírica potente, es que no, que las instituciones y leyes que hemos creado tan sofisticadas no han sido suficientes. Y eso, con esto concluyo, es lo que ha sucedido, que el Estado mexicano, los gobiernos desde Peña Nieto para acá, han ido ante el comité solamente a llenarlos de papeles. Oye, aquí te traigo esta ley, oye, aquí te traigo este protocolo homologado de búsqueda, aquí te traigo, uy, cuántas páginas, y mira qué bien hecho, y cuántas definiciones, y cuántas acciones ahí se describen cómo se debe de hacer la búsqueda, y mira el protocolo de juzgamiento, o cómo se llama, el protocolo homologado de investigación penal, y ahora ahí te traigo otro protocolo, el de la alerta nueva, la nacional, y mira, aquí te traigo ahora una nueva institución que va, el banco de datos de las carpetas de investigación, y no solo, sino que además ahora para identificar a las desapariciones a los desaparecidos del futuro, vamos a crear un banco de datos con biométricos y un CURP para que los que vayan a desaparecer en el futuro
porque pues a los del pasado ya de qué, ni modo que la vayan a sacar el iris o las huellas digitales o la identificación de rostro a las personas ya desaparecidas. Es hasta indignante que nos hayan proporcionado, que nos hayan dicho que esa institución se iba a crear, porque es una confesión de parte del Estado diciendo, es que como van a seguir habiendo muchas desapariciones, pues mejor ahorita de una vez a todas las personas les vamos a sacar sus datos biométricos para identificarlos cuando los desaparezcan. Entonces, eso te contesto hasta el momento. Me encantaría, antes de que le pases la palabra a las personas que nos escuchan, si tú, Jimena, por un lado estás de acuerdo con lo que he dicho, si crees que, bueno, lo que he estudiado, gracias a los estudios que han hecho ustedes y otras instituciones, se ajusta realmente a lo que ustedes han dicho. Y si pudieras decirnos, desde la perspectiva de Red Lupa, cuál es la situación en materia por ejemplo, el ritmo de desapariciones por día, qué estados son los más dramáticos, cómo se ha movido la violencia de un lado al otro, cómo Coahuila, que en el año de 2008 y 2009 estaba sumido en la terrible violencia y había muchísimas desapariciones, como ahora ya no tanto, pero Guanajuato ahora es un estado terrible, como Nayarit, como Jalisco, no se diga, el Estado de México, como en la Ciudad de México que no había, está empezando a haber cada vez más. ¿Cuáles son los hallazgos de Red Lupa, Jimena? Listo. Pues nada, Santiago, muchísimas gracias por esta amplia explicación. Así como tú dices, la respuesta corta es sí, ¿no? Desde luego estamos más que de acuerdo con todo lo que has señalado. Como bien iniciaba yo incluso como esta intervención, el 58,13% de las desapariciones se concentran del 2018 a la fecha. Y tú ahí nos decías, bueno, justamente es en el periodo de AMLO en donde se suponía que había como ya una política enfocada a disminuir, a prevenir, a sancionar y a erradicar este fenómeno. Pues más bien lo que ha sucedido es un crecimiento y una concentración exponencial de esta situación y de los números. También tenemos claro que muchas veces pues el gobierno lo que ha señalado para tratar de justificar esta concentración de alguna u otra manera es, antes no existía registro, antes no existían estas instituciones, antes no existía todo esto y ahora sí. Entonces, un poco lo que ha sucedido con otras graves violaciones de derechos humanos es que dicen, bueno, ahora se incrementaron porque ahora se cuentan, ¿no? Porque antes no se contaban, lo cual pues a nosotras nos parece pues justo una falacia, ¿no? Porque como bien dices, hay datos duros, hay datos específicos, hay contabilidades, y yo añadiría a las que tú señalas, Santiago, tanto las generadas por Red Lupa como por supuesto, México Evalúa y otras organizaciones, pues los propios conocimientos de sitio que tienen los colectivos y las familias. Creo que esa es imposible que nos deje mentir, ¿no? Estos datos que ellos nos arrojan, quizá sin toda esta situación de la contabilidad específica, con esta rigurosidad que requiere, ¿no? Evidentemente, pero que sí lo viven ellas y ellos en el campo, cuando van a las búsquedas, cuando encuentran las fosas, cuando encuentran los restos, cuando están viendo cómo su comunidad y su entorno social se va transformando porque cada vez hay más personas que no regresan a sus casas, ¿no? Y entonces me parece que esas dos situaciones, tanto estos datos fuertes, rigurosos que se han generado por parte de las organizaciones, como todo este conocimiento, digamos, en campo real de las personas que lo vivencian a diario, pues dan cuenta de que no es una invención, ¿no? No es una situación de que antes no se contaban y ahora sí, y por eso ahora hay un crecimiento exponencial. Entonces, ahí no podríamos estar más de acuerdo. Incluso una situación que como instituto y sobre todo como Red Lupa, pues hemos abordado de manera muy concreta ha sido pues justo, ¿no? O sea, generar esta posibilidad de que tengamos cifras no
por deshumanizar la desaparición. Ojo, las cifras en ningún momento la intención de Red Lupa es deshumanizar, no convertir en cifras a las víctimas, tanto las víctimas de desaparición directa como a sus familiares, sino todo lo contrario, convertir esas cifras en mecanismos que puedan generar eventualmente políticas públicas que mejoren eventualmente desde las familias, desde las organizaciones, considerando desde luego que evidentemente el Estado no ha dado el ancho para responder a esta situación, pero no solamente no ha dado el ancho, sigue siendo responsable de muchas de esas desapariciones y es parte de lo que quisiéramos abordar contigo también en Por el bloque supuesto. 2. Hay que recordar que la desaparición es una violación no solamente de derechos humanos, no solamente pluriofensiva, es decir, que viola muchos derechos humanos, sino que además es continua o permanente. Así Así es. que cuando la presidenta Sheinbaum dice es que ya no, nosotros ya no somos iguales, no, las desapariciones eran las del pasado, Hacia el pasado. por ejemplo, las de la guerra sucia, la persecución política. Yo le contesto a la presidenta, no, presidenta, el Estado mexicano está en deuda hasta con esas víctimas y la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco se sigue cometiendo hasta hoy, así como las otras 500 y pico o las que sean de aquella época, señora presidenta. Las desapariciones de la guerra sucia se siguen cometiendo hoy porque el Estado no ha dado respuesta de saber en dónde están o qué les pasó. Así que Claro, nada de que las de antes, porque esto es continuo y permanente, por un lado. Y las contemporáneas, vamos a llamarles así, también, porque lo niegan de que no hay participación del Estado, que son puras desapariciones cometidas por el crimen organizado, lo cual ya sabemos que es falso. Pues ahí a las pruebas nos remitimos, ahí está la Barredora y Tabasco, y el contubernio entre el Estado y la Barredora, ahí está Rancho Izaguirre, con el contubernio entre las autoridades jaliscienses y el crimen organizado, y tantos otros casos que el propio Comité contra las Desapariciones Forzadas ha documentado, de que haya autorización, apoyo y aquiescencia, término que al gobierno le molesta muchísimo porque lo embarra en la responsabilidad que tiene y que no quiere que se vea. Una cosa que no dijimos es, y que creo que ya alguien preguntó por ahí, que cómo romper con el patrón de estas comisiones, es que deberíamos de preguntarnos por qué pasó esto, o sea, por qué de que en el año 2006 ya no se hablaba de desapariciones contemporáneas, sino más bien de secuestros, que fue lo que provocó que en 6 años tuviéramos 25,000 desaparecidos y que ahora tengamos más de 130,000 oficialmente reconocidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se detonó esto? Al presidente Calderón se le llena la boca diciendo que por lo menos hizo algo, ¿no? Que porque en tiempos de Fox pues no hacían nada. Pues no hacían nada, pero la reducción de delitos, de homicidios bajó a 7.9 y no había desapariciones. Él hizo algo, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que provocó la tragedia? Porque él dice, no es que la causa es el crimen organizado. Sí, el crimen organizado ya estaba desde de la Madrid o antes. Esa es la causa material, diría Aristóteles. No, pero la causa eficiente, es decir, lo que detona la tragedia, es la decisión que tomó Felipe Calderón de usar a las Fuerzas Armadas en labores de persecución de delitos en lugar de usar a policías entrenados como policías. Y si se usan a las Fuerzas Armadas en estas labores, se detona, y esto sabe en cualquier parte del mundo. No lo digo por molestar a las Fuerzas Armadas mexicanas, no. La culpa no la tienen ellas, la culpa la tiene su jefe supremo y su jefa suprema que las usa para labores para los que no están hechas. Entonces, el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública detona esta tragedia. Lo voy a dejar ahí porque este es un tema que me lleva obsesionando desde 1996, que empecé a estudiarlo con la primera sentencia de la Corte en cuanto a esta participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas de la acción de inconstitucionalidad 196. Mi primera obra, bueno, mi primera contribución académica
en esta materia fue en 1998 y desde entonces no lo he soltado. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero a lo mejor para otra ocasión en donde el tema sea el tema de la militarización. Pero creo que sí, para quienes nos acompañan, sí faltaba hacernos esa pregunta y dar esa respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? O sea, Peña Nieto siguió con la misma estrategia militarizada, le bajó el volumen muy duro los primeros 2 años, bajó el índice de muertes de 28 a 17, bastante, pero luego, en 2014, sucede Ayotzinapa, por desgracia, la desaparición de los chavos de la normal rural de Ayotzinapa, y le pisa el acelerador y nos vuelve a dejar el país, no en 28, sino en 29, y luego llega López Obrador y no solamente mantiene la estrategia militarizada, sino que la institucionaliza. Y luego llega la presidenta Sheinbaum y no nada más la institucionaliza, sino que la constitucionaliza. Entonces, si se siguen haciendo las cosas de la misma manera, creo que decía Einstein, o Perogrullo, o el filósofo de Güemes, o cualquier persona con el más mínimo sentido común, que si tú sigues haciendo la sopa con exactamente los mismos ingredientes, la misma receta, y te sabe feo, pero al día siguiente la vuelves a hacer con exactamente los mismos ingredientes y la misma receta, pues te va a saber igual. Y si seguimos usando la misma receta de militarización de la seguridad pública, aunque detesten el término, eso es lo que es, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados catastróficos y constitutivos de una verdadera tragedia humanitaria. A ver, creo que ya había por ahí otras preguntas, una muy pertinente del tema de la sistema, de qué quiere decir sistemático y generalizado, por lo que supongo que esa persona pertinentemente pregunta eso por la decisión del comité, ¿no? Estoy en tus manos para ver qué han preguntado y qué podemos contestarles tú y yo, Jimena. Sí, gracias, Santiago. Y No, muchas gracias por tu respuesta, la verdad. Creo que era muy importante que la audiencia escuchara de tu voz como directora jurídica del instituto y perteneciente a los esfuerzos de Red Lupa, pues por qué no estamos diciendo mentiras y por qué no estamos nada más agitando, sino que estamos simplemente dando datos. claro, y tomando también una postura clara, ¿no? Porque nos parece que no Ah, es claro. estar aquí sin... Sí, a estar como esos comentócratas, estos que les llamaba Gramsci, los intelectuales orgánicos, Pánicos, así es. ¿no? Que ellos creen que siguen siendo los de Aguilar Camín y que no, esos ya no son los orgánicos, esos ya son los institucionales o quién sabe cómo los llamaba Gramsci. No, los orgánicos ahora son ellos, esos que están tratando de convencernos de que sí ha sido maravillosa la estrategia de seguridad porque van bajando los homicidios, pero no hablan de desapariciones, no dicen que ocultan homicidios en otros delitos, por ejemplo, homicidio no doloso, sino culposo, u otros crímenes que ponen en peligro la vida. En fin, todo eso que me pone muy mal humor, porque esos son los que verdaderamente están engañando al pueblo. No, y ahí estamos, Santiago. Yo antes de abordar las preguntas y un poco atendiendo a lo que nos comentabas hace rato, miren, un poco el esfuerzo también de red es como ver dónde está, cómo podemos salir o cómo pensamos nosotras o cuál es la propuesta que nosotras ponemos en la mesa para poder ir enfocando esfuerzos, ¿no? Porque justo pareciera que hay un montón de esfuerzos que no han funcionado, como bien nos dice Santiago, que no se debe a una falta de esfuerzo, sino más bien a una negligencia, una constitucionalización de la militarización y que ahí también iba la segunda parte del bloque, preguntarte pues tu análisis, tu opinión sobre pues esta nueva recomendación de la CNDH, que además lo pone así, ¿no? Como con todas sus letras no fue el ejército y que claramente constituye pues una omnibulación en el mejor de los casos, pues sino que una afrenta
muy fuerte sobre los militares nunca han sido y siguen sin ser los responsables de esta tragedia humanitaria, como tú la has llamado. Entonces, un No, poco ¿verdad? la apuesta que Ah, no, nosotros, es que eran los militares del pasado, sí, los del Jimena. pasado, No, los que desaparecieron a su hermano, pero los de hoy no. los No, de no, hoy, bueno, verdaderamente vergonzoso. como si no fuera Deplorable, se diría, en la términos misma diplomáticos. la misma institución, ¿no? Entonces, bueno, nosotras un poco la apuesta también es enfocar, visibilizar dónde están sucediendo qué fenómenos sobre qué poblaciones. Entonces, por ejemplo, parte de las estadísticas que Red Lupa ha logrado obtener a lo largo de todos estos años que les comentamos, se han ido ya recabando con base en el registro nacional, pero también en otros criterios, es los 5 estados que tienen el mayor número de casos de personas desaparecidas en este 2026. Estado de México, que se ha mantenido durante los últimos años como parte de los 5 más relevantes: Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León. 42% de las personas desaparecidas del país se concentran en estos 5 estados. O sea, casi la mitad de personas desaparecidas se concentran en solo 5 estados de la República. No es que en los demás no suceda, pero sí nos da un dato muy relevante de dónde se tendrían que considerar esfuerzos mucho más importantes y mucho más enfocados, ¿no? Este porcentaje del 44% de 2025 lo que indica es que 2 puntos porcentuales se han distribuido en otros estados. No disminuye la tragedia humanitaria de lo que nos habla Santiago, evidentemente en el resto de las entidades federativas, pero sí da cuenta de dónde tenemos, por ejemplo, este proceso de militarización mucho más fuerte, la presencia de crimen organizado y una concentración prácticamente de la mitad de casos de personas desaparecidas en solo 5 estados. Y justo como nos decía Santiago, el promedio de personas desaparecidas, el promedio diario de personas desaparecidas en el 2025 fue de 34 personas diarias, ¿no? Entonces, pues por ahí, eso sin tomar en cuenta los subregistros. Y bueno, lo de Ayotzi que ahorita vamos a abordar. Hay algunas preguntas que a mí me gustaría compartir por acá que ya nos han puesto en los comentarios, en los mensajes. Nos pregunta alguien que no logro identificar su nombre, pero que está identificada con un corazoncito verde, si cuando es un marino activo es una desaparición forzada, por ejemplo. Si es un marino en activo, Sí, esa es es la la pregunta. pregunta. Sí, la respuesta es sí, porque es un agente del Estado, es un servidor público, tal y como lo explicamos, sí. Luego, por acá también nos preguntan, Santiago, ¿qué significa que una desaparición forzada sea sistemática y cómo se diferencia de una crisis con un gran número de casos? Que me parece que ya lo abordabas un poco. No, no lo suficiente. Déjame contestar, me parece fundamental porque eh, esto es lo que dijo el comité en su decisión del 2 de abril eh, con base en el artículo 34. Y gracias por hacer esa pregunta a quien la hizo, Fernanda Benfield. Fernanda, porque es muy frecuente escuchar que personas digan desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, así como un salto automático. Y no, no toda desaparición forzada, no todo asesinato, no todo acto de tortura per se es un crimen de lesa humanidad, aunque el Estatuto de Roma en su artículo 7 lista las conductas que pueden constituir crimen de lesa humanidad y entre ellas está la desaparición forzada, el asesinato y la tortura, entre otros. Los casos aislados, no generalizados y no sistemáticos, aunque la desaparición sea una sola desaparición, sea una gravísima violación de derechos humanos, no constituye un crimen de lesa humanidad si es aislado y si no fue cometido dentro de una línea de conducta que constituya una política del Estado o de una organización
para cometer esos actos, o por lo menos para cometer esos actos para poner en práctica esa política, o por lo menos para fomentarla o promoverla. Entonces, como ves, Fernanda, la respuesta es complicada porque cuando el comité dice, esto ya no solamente es generalizado, es decir, que sean muchas y en un territorio muy extendido, tan así que la palabra en inglés de la que usa la convención no es generalized, sino widespread, es decir, como extendida, extendida. Entonces, se necesita que sea extendida, por ejemplo, en determinados territorios. No tiene que ser en todo el territorio nacional, no, sino en determinados territorios, por ejemplo, Tabasco, ¿no? Y que sean muchos, múltiples actos, o sea, múltiples desapariciones o múltiples actos de tortura o múltiples ejecuciones, que sean muchos, que sean en un determinado territorio extendido, pero además que, ¿qué pasó? ¿Seguimos aquí? Sí, aquí seguimos. Ya. Ah, es que se me apareció una ventana Sí, que, a todas nos apareció, pero parece, sí, no hay ah, problema, ¿verdad, Alfonso? entonces, me asusté, dije yo. ¡Ah! Todo bien, todo bien. Sí. Todo bien. No, Adelante, es por broma, favor. es broma. Este, entonces, la definición de crimen de lesa humanidad que acuña a Herr Schlotterpact en los años 40 en el contexto de los juicios de Nuremberg, al mismo tiempo que Rafael Lemkin estaba escribiendo la definición de genocidio, ahora que está tan de moda todo el tema de que si la definición de genocidio, que qué es eso y que la negación del genocidio y todo eso tan importante el día de hoy a nivel mundial, digamos, por lo que está pasando en Gaza. Eh, la definición que acuña Lauterpact y que luego queda plasmada, que se usa en Nuremberg y que queda en el Estatuto de Roma, es cualquiera de los siguientes actos, vamos a decir tortura, desaparición o asesinatos, que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático, esta es la palabra que buscas, Fernanda, contra una población civil con conocimiento de dicho ataque, es decir, aquí los crímenes de lesa humanidad no son imprudenciales, así como el Chavo del Ocho fue sin querer queriendo, no, es a sabiendas y entendido como un ataque contra la población civil, que esto luego a la gente ya se le sale, porque como no está en el mismo preámbulo, no está en el mismo chapeau del artículo 7, sino que está en la sección 2, inciso A, que dice, se entiende por un ataque contra la población civil una línea de conducta de la comisión de múltiples actos como parte de una política de un Estado o de una organización. ¿Qué es eso de una política? Pues un plan. Es decir, tenemos un plan de llevar adelante torturas, desapariciones, ejecuciones, desplazamientos forzados, embarazos forzados, etcétera, toda la lista. De manera como si es planeada, Fernanda, pues sistemático. Porque no es lo mismo generalizado que sistemático. Puede ser generalizado, pero no sistemático. Es decir, sistemático significa que hay un plan. Es un conjunto de actos no separados entre sí, sino concatenados entre sí, que tienen una determinada función. Un sistema es un conjunto de elementos, pero no un conjunto así nomás aventados, no, sino es como el sistema digestivo o el sistema respiratorio. Está constituido por determinados órganos, pero todos están concatenados y todos cumplen una determinada función para poder respirar, para poder oxigenar la sangre, para poder digerir los alimentos. Entonces, sistemático quiere decir eso, Fernando. Conjunto de actos que están concatenados entre sí, planificados para
perpetrar esos actos como parte de una política. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el comité? Pues en México no dijo que se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad, dijo que tiene indicios bien fundados de que en México se están cometiendo desapariciones como parte de un contexto de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Y empieza a desmenuzar elemento por elemento. Siendo aquí hay ataque contra una población civil, sí. ¿En qué casos? En estos. ¿Quién los perpetra? Por ejemplo, el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo? Pues como se demostró en el Rancho Izaguirre. Un plan de reclutamiento de personas, principalmente hombres, chavos entre 15 y 19 años, con el fin de entrenarlos para la realización de actividades ilícitas como ser sicarios o campos de cultivo, trabajos en laboratorios, halcones, etcétera. Y que los desaparecen y que no dan cuenta de dónde están o qué les pasó. O que luego si no tenía buena puntería, el chavo que querían para sicario y no les sirve, pues mejor lo matan porque no lo pueden liberar, a menos de que escape, y entonces nos enteramos de cosas como sucedió en San Fernando. Pero eso es a lo que se refiere, Fernández. Espero haber sido suficientemente claro. Pronto va a haber salir en la revista Proceso, creo que el mes que entra, un artículo mío sobre este tema en particular de crímenes de lesa humanidad, ejecuciones, tortura y desaparición. Y me concentro principalmente en el tema de la desaparición, pues en razón de lo decidido por el comité en esta materia. Entonces no es lo mismo una desaparición forzada aislada que una que se está cometiendo dentro de un contexto de desapariciones generalizadas o sistemáticas como parte de un ataque contra una población civil con conocimiento de dicho ataque o con base en una determinada política del Estado o de la organización, etc. Pero te recomiendo, Fernanda, que leas o veas, le eches un ojo al muy excelente estudio que se hizo hace unos años, que se llama Crímenes Atroces, que hizo Open Society Justice Initiative con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que analiza cómo en México existen indicios de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, es decir, de manera sistemática, tanto por agentes estatales como por agentes no estatales. Lo que hace el comité es que dice, sí, pero los agentes estatales están coludidos en contubernio, con aquiescencia, si no por autorización o apoyo directo, por lo menos por aquiescencia. Por lo tanto, estamos frente a desapariciones forzadas propiamente dichas, le guste a el oficialismo o no le guste, lo trate de negar o no lo trate de negar. Así es. Muchas gracias, Santiago. Estuve ahorita juntando como algunas de las preguntas que me parece que algunas versaban sobre las mismas temáticas. Te las voy a exponer para que al final igual nos queda media hora y sí creo que sí es como muy exacta, ¿verdad? La hora, Alfonso. O sea, Sí, como que no sí. podemos Porque alargar más. como estuviéramos en el radio, que nos dicen, no, Así, pues que ya se te se acaba la acabó. transmisión y empieza la hora oficial y nos ponen el himno nacional. No, pero entonces, mira, yo recabé algunas que están por acá. Algunas colegas nos dicen cuáles son las medidas urgentes que se deberían de tomar y creo que en concatenación con esa, qué medidas internacionales debería adoptar México. Y hay una que me parece que también viene con esto. ¿Por qué México no ha dado información presentada al Comité de Desaparición No, relacionada? ya se hizo pública, ya se hizo pública. El gobierno dijo que la haría pública en cuanto el comité resolviera y en cuanto el comité resolvió, hizo pública la información que el gobierno presentó al comité con más de lo mismo. Muy enojado el gobierno. Es que no tomaron en cuenta todos mis avances. Sí, tus avances son puros papeles. Eso es lo que vamos a encontrar ahí. Mira cómo ya los biométricos, mira la reforma de los 19, artículo 12 bis, 3, 4, puros papeles. Pero ya no hay desapariciones, no, ¿verdad? El índice, el ritmo está como ya nos lo explicó Jimena.
¿Ya mejoraste tu impunidad casi absoluta? No, ¿verdad? ¿Ya nos puedes dar informes de un buen número de cuerpos identificados? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces no me queda de otra, Claro. más que decir que en México sigue una situación que amerita ser conocida por la Asamblea General. ¿Qué medidas urgentes? El comité recomendó en su informe del 22, derivado de la visita del 21, una serie de medidas que el comité llamó política de prevención. Es decir, que ya no haya más desapariciones, porque la tendencia es creciente en el caso de las desapariciones, no así en el de los homicidios, nos dicen los orgánicos. Pero en las desapariciones que ni mencionan, pues no las mencionan porque ahí no pueden decir que hay decrecimiento, porque ahí lo que hay es crecimiento. Mm. Y entre las medidas de prevención, fíjate cuáles recomienda el comité, además de búsqueda de abatir la impunidad, porque pues le dice el crimen perfecto, pues si lo cometes y saltas casi absolutamente seguro de que no te va a pasar nada, pues es un incentivo para seguir cometiéndolo, entre otras cosas, pero fíjate que dice algo que obviamente la presidenta Sheinbaum no tiene ninguna intención de hacer. Dice el comité, abandona el modelo militar de seguridad. Empieza paulatinamente a desmilitarizar esa función y empieza a fortalecer las policías integradas por agentes civiles y entrenados como policías y no como soldados, con base en los principios de La Habana, el código de conducta para hacer cumplir la ley, para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la ley nacional sobre uso legítimo de la fuerza, es decir, no con base en principios de combate a un ejército enemigo, sino con base en principios de racionalidad, legalidad, proporcionalidad, estricta necesidad en el uso de la fuerza y de las armas. Mientras no se empiece a usar la fuerza pública bajo esos principios en la práctica, no nada más en la ley, otra vez, no vamos a ver mejores resultados. ¿Qué otras medidas recomienda el comité? Auxilio internacional en materia forense. Necesitamos dinero y asistencia técnica para tener más centros de identificación humana como el que tenemos en Saltillo, el que íbamos a tener en Morelos, que desmantelaron y que ahora andan queriendo rescatar a raíz de la descomunal crisis. Pero como ese, el de Saltillo, necesitamos, ¿cuántos te gustaría, Jimena? Para 72,000 restos sin identificar. Pues por lo Porque menos. con uno a este ritmo ni en 200 años terminamos. Digo, y esto que digo 200 años no es necesariamente un decir, no necesariamente estoy hablando figurativamente, ¿eh? Porque este ritmo tendríamos que pasar más de 150 o 200 años para poder, y siguen entrando más restos todos los días a estos centros médicos, servicios médicos forenses, laboratorios de universidades, etcétera. ¿Qué más? Un mecanismo de esclarecimiento, dice el comité, con apoyo internacional. Diríamos, aunque les duela o no quieran, pero necesitaríamos algo así como una CICIG a la mexicana. No se trata de importar instituciones y plantarlas en nuestra tierra así nomás, sino que tenemos que hacer un análisis químico de la tierra, de las semillas, etcétera, que tuvieron éxito, no grandísimo, pero sí buenos resultados en Guatemala,
decir, oye, pues vamos a hacer algo similar. Fiscales con apoyo internacional, tribunales con apoyo internacional, eh, apoyo financiero y asistencia técnica en materia forense. Y desde luego algo que no se ve que vaya a suceder, por lo menos con este régimen de la 4T, que es la desmilitarización de la seguridad pública. Esas serían las medidas urgentes. No sé tú, Jimena, qué otras se te ocurra. No, bueno, nos parece siempre que está estas partes y otra, pues insisto, ¿no? Parezco yo como vendedora de Red Lupa, pero no. O sea, justo No, pues el como que no, si por eso estás observar aquí, para que nos ilustres de lo que han hecho ahí. observar las cifras, ¿no? En dónde están concentrados esto que nos decía Santiago. La desaparición sistemática no es necesariamente que esté expandida por todo el territorio nacional, pero justo Red Lupa nos ha dado mucha luz en qué estados se han ido incrementando, dónde hay pues esta continuidad de desaparición de Cómo se personas ha por movido, cómo se ha crecimiento, cómo se movido. han ido Es como la moviendo. Los humedad. factores de la edad, del género de las personas, por ejemplo, 22% de las personas desaparecidas son mujeres, pero en el Estado de México es el 44%. A nivel nacional, el 18% de las personas desaparecidas son niñas, niños y adolescentes, lo cual se ha ido incrementando y que viene mucho al caso con lo que comentabas de la cooptación de las niñas, los niños, los jóvenes y que también tiene que ver con la discusión del sistema de justicia para adolescentes. En fin, o sea, como que justo las Fíjate, cifras ahorita que dices permiten dar eso, estas luces. hay que hablar de la confluencia de delitos, o lo que los abogados decimos la concurrencia, ¿no? Porque luego dicen, como ya apareció muerto, entonces ya lo quitamos de desaparecido y ya. Sí, No, 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 no. Esa persona estuvo desaparecida y la mataron. sí, Entonces hay claro. una concurrencia de delitos. O sea, hay que investigar por desaparición y por homicidio, pero no quitarlo de la Fiscalía de Desaparición y mandársela a la de crimen organizado. No, eso es lo que pasa. Concurrencia de delitos. Y uno de los delitos que concurren con más frecuencia en el contexto nacional ahorita, como ha dicho Jimena, pues es el de la trata de personas. Así es. La confluencia entre la trata de personas y la desaparición es tremendamente clara. Alguna vez me pidieron que escribiera un capítulo de un libro que se publicó en la Universidad Autónoma de Barcelona, precisamente sobre este tema. Los elementos concurrentes o coincidentes del tipo penal o de la definición de trata contenida en el protocolo de Palermo y la definición de desaparición contenida en las convenciones. Y hay varias que se dan o que pueden coexistir. Entonces, lo malo es la segmentación o fragmentación de las investigaciones. Sí, Jimena lo sabe perfectamente. Y luego, como por eso, es la desesperación de familiares que gritan, oye, no, el hecho de que ya hayan encontrado los restos de mi familiar no quiere decir que ya claro, no, la Fiscalía de Desaparecidos ya no es competente. Pues, ¿cómo es eso? sí, sí. No, y eso es, creo que algunas preguntas incluso van sobre la tipificación, pero creo que ya no nos va a dar, no nos va a dar como tanto tiempo. Quisiera abordar otra pregunta que también me parece que viene al tema contigo y decirles también a quienes nos escuchan. Sobre artículo 34 también vamos a tener una sesión amplia con la Oficina del Alto Comisionado, quienes también creo que nos podrán hacer ampliar qué significa, qué está pasando, como decirnos, no, no porque Santiago no lo haya hecho, pero por el tiempo, ¿no? Como a lo No, mejor no. dar Sí, el específicamente, tema de hoy no es 34, pero lo tenía que mencionar no, porque no, desde ya, muy la importante, decisión dice de por qué se desaparecen las personas en México. claro. Entonces, bueno, para que no nos vayamos por ahí. También temas sobre, por ejemplo, el panorama actual del nivel técnico de los CEMEFOS, los INCIFOS, llámese como se le llamen las diferentes entidades, también se va a abordar en Ah, otra qué de las bueno. sesiones, entonces también los invitamos a que sigan todas las sesiones de estos conversatorios.
Y en el marco de esto, Santiago, yo quisiera hacer, creo que pues la última que nos da pregunta, ¿por qué nos pregunta, no recuerdo quién, perdone por no poner los nombres, ¿por qué es importante enmarcar la crisis como tragedia humanitaria y no solo como problema de seguridad? Por humanidad. ¿Y por qué es así? Porque es verdad. Y porque no son solo cifras, sino que son historias. Y porque por cada persona desaparecida, no sé, le preguntaría a la persona que hizo la pregunta, que se me hace excelente pregunta, y además el hecho de que la pregunte quiere decir que tiene una preocupación humana, humanista, humanitaria en el trasfondo, claro. Eh, pero ya Jimena nos decía, estos no son solo cifras. Y yo le preguntaría a Jimena, o a la persona que formuló la pregunta, ¿cómo cuántos seres queridos tienes tú, Jimena? Entre tu familia y tus seres queridos. ¿10? Pues sí, más o menos. Quizá un poco menos, pero sí. Ay, ¿cómo Tengo crees, una familia Jimena? chiquita. ¿Cómo crees si eres una persona muy querida? Seguramente tu familia nuclear, tus primos y tantas personas que te quieren, tus amigos y amigas, te seguro que más de 10. Sí, sí, sí. Y así cada una de las personas desaparecidas. Y recordar que la definición de víctima, no indirecta, como dice la ley de víctimas mexicana, no, víctima de desaparición forzada no es solamente la persona desaparecida, sino sus allegados o seres queridos. ¿Cuántas víctimas de desaparición forzada tenemos en México entonces, Jimena? No, pues multipliquemos Si 130,000 multipliquen por 100 133,000 oficialmente reconocidas, por lo menos por 10. por 10. Pues sí. Y eso nos da, ¿cuánto? ¿No? Entonces, 1,300,000. Y entonces dicen, ay, es que eres todo lo magnificas. No, no lo magnifico. Aquí estoy razonando. Definición de víctima, artículo 24 de la Convención. Persona que sufre un daño directo por la desaparición, no solamente la persona desaparecida. 133,000 personas desaparecidas. ¿Por 10? Mínimo. Mm. Porque digo, la verdad no es que yo sea monedita de oro para caerle bien a todos, pero yo creo que yo tengo más de 10 personas que me quieren y que eh, yo las quiero. Y esas personas, de cada persona desaparecida, son víctimas de la desaparición. ¿Cómo no llamar a esto una tragedia humanitaria? Por Pues sí, humanidad y por rigor científico. claro. Sí, la propia Corte Interamericana me parece que ha sido prolija en hacer sentencias relacionadas con desaparición, en donde dice las víctimas mal llamadas indirectas en la ley de México son víctimas directas también. Y bueno, la cuestión en México claramente ha sido un problema incluso donde las fiscalías tienen esta cosa como del orden de prelación, muy acotadas, muy poco garantistas, en fin, ¿no? Que creo que son problemas que Sí, iremos hombre, abordando. ya olvídalo, ya dale la vuelta, ya como que pues ya O seguramente ya si, se murió, o si era ya su hijo, si era su resígnate. hermano. Sí, claro. Eso es no entender la naturaleza no solamente jurídica, sino humana y vivencial de la violación continua de derechos humanos. Es decir, una madre, una hermana, un padre, una esposa, un hijo o hija sufren momento en momento la angustia y desesperación de no saber todo el tiempo. O sea, cuando decimos es un crimen de carácter continuo permanente, no es nada más un Por ejemplo. malabarismo jurídico que Jimena y yo, como somos abogada y abogado, entonces nos entretenemos en nuestros malabares. No,
Esto no solamente es derecho vigente, sino que son situaciones vivientes que Claro. las víctimas padecen momento a momento. Las víctimas, no nada más la persona desaparecida, sino su madre, su padre, su hermano, su esposo, sus hijos, sus hijas, sus primos, sus chompiras, sus amigos y amigas que tanto los quieren. Es una desesperación terrible. Y yo añadiría ahí, aparte, digamos, sí, de las personas cercanas a la persona desaparecida, o sea, físicamente desaparecida, a quien la privan de su libertad ilegalmente, pues también afecta a las comunidades. Claramente ha habido una situación en donde las comunidades se han visto afectadas en sus sistemas Rotas. sociales, culturales, políticos, comunitarios, en donde la desaparición de una o varias personas dentro de esa comunidad, por supuesto que ha cambiado la dinámica, ¿no? Y los factores de seguridad, de convivencia, de valores culturales, de creencias, etcétera, que hasta allá llega, pues, hasta allá llega la desaparición. Por eso es, y yo concuerdo completamente, por eso es una crisis humanitaria. También es un problema de seguridad, por supuesto, pero Ah, es no, una, claro, de claro, todo es claro, una crisis provocada. Por eso humanitaria. Aristóteles siempre, siempre tan útil, ¿no? 2400 o 2000 no sé cuántos años, sí, 500 años después, para recordarle, por ejemplo, a Calderón, ¿no? O sea, sí, el crimen organizado, sí, manito, pero eh, las causas eficientes son las que tenemos que tomar en cuenta y el sufrimiento constante de estas personas. Por cierto, cuando hablo de esto, eh, por si hubiera, como creo que seguramente habrá alguna madre o alguna familiar de alguien, de alguna persona desaparecida que nos pudiera estar escuchando ahorita, sí quiero insistir en algo que en mi universidad se nos dice constantemente, que estas personas, las víctimas, por ejemplo, de desaparición forzada de sus familiares, cuando expresamos su dolor, o tratamos de describir su angustia y su padecer, no lo estamos haciendo con el afán de despertar eh, lástima. Las personas desaparecidas y sus familiares no merecen ni nuestra lástima ni nuestra caridad. Ne- Ellas merecen justicia, verdad. Eso es lo que merecen. Y creo que instituciones como Amnistía Internacional, como el Instituto, la Red Lupa, la Ibero, estamos muy conscientes de eso. Nosotros no nos gusta las instituciones de caridad que dan migajas de limosnas. No, trabajamos y así lo decimos como intérpretes de los reclamos de las víctimas. Es decir, cuando yo asesoro víctimas, no, y traslado, por ejemplo, a autoridades, eh, cómo debe de quedar la ley o qué debe de decir tal protocolo, no lo hago a título personal ni porque yo lo crea así, sino porque yo lo único que estoy tratando de hacer es interpretar los reclamos de las víctimas y trasladarlos o traducirlos, digamos, a ese idioma luego incomprensible que es el idioma legal. Eh, y creo que eso es importante decirlo otra vez en honor y tributo a las madres y padres y familiares de personas desaparecidas. Por eso ellas gritan que sin las familias no. Yo no ando por ahí hablando con las autoridades para difundir mis ideas, no, sino para trasladar los reclamos de las víctimas, que son las que merecen justicia, ni nuestra lástima ni nuestra caridad. Pero sí por humanidad, sí por humanidad. Muchísimas gracias por estas palabras, Santiago, y sin duda nos sumamos a las mismas, también en la representación jurídica específica y concreta que hacemos de casos, ¿no? Específicos ante las autoridades de administración y procuración de justicia, pues sí, ¿no? Sin duda siempre será la voz cantante y la voz principal, las de ustedes. Y eso siempre desde el instituto lo tenemos muy claro. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos, Santiago, muchísimas gracias por tu intervención, por tus aportaciones, por tu Y por reflexión. las tuyas, porque esto fue un diálogo, no fue
Yo se lo dije a Edgar desde el principio, a mí eso de que me entrevistes, no. No, Vamos a platicar, vamos a platicar. no, y sin duda siempre nos hará falta mucho más tiempo. Les invitamos a todas, a todos que esto fue el primer diálogo, nos faltan 3 diálogos más. Quedaron por ahí algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con cuestiones de los CEMEFOS, con cuestiones de las diferencias entre diferentes tipos penales, tortura, privación ilegal de la libertad, desaparición, lo que hacen. Entonces, pues les invitamos a que les invitamos a que continuemos en los próximos diálogos. Alfonso pues nos dará las fechas que están ahí ya programadas. Agradecemos sobre todo a quienes nos acompañaron em, y que estuvieron durante la hora y media pues escuchando, comentando, haciendo sus preguntas. Ojalá, de verdad, siempre nos quedamos con ganas de tener mucho más tiempo para estos diálogos, pero sin duda seguiremos abriendo estos espacios de manera conjunta con Amnistía, con la universidad, con ustedes, con las víctimas, con las familiares, con las organizaciones, con las acompañantes, a todas y todos, de verdad, muchísimas gracias por estar acá y nos seguimos viendo en Si los... necesitan entablar contacto con nosotras y nosotros, se puede hacer a través del instituto que me tienen muy bien localizado, Amnistía también me tienen muy bien localizado. Y estoy en redes, bueno, no en redes sociales. Estoy en Twitter o en X bajo el nombre de Corcuera S, porque la S primero no me la dejaron poner. Entonces, es mi apellido Corcuera y luego una S de Santiago al final, @Corcuera S. Ahí me pueden mandar un mensaje directo y luego intercambiamos WhatsApps. Tengan cuidado de todas maneras con los mensajes directos porque han estado viendo mensajes falsos y luego, por ejemplo, si alguien te escribe, pon, perfecto, mi número de celular, ya sabes en dónde está, ¿verdad? O algo así, para que no vayan a andar soltando información a través de mensaje directo, pero por ahí me pueden encontrar. Sí, Gracias. en tiempos de... Gracias por esta excelente plática y conducción. Gracias, Alfonso, a mis tías. Dale mis cariños y mis respetos a Edith. Bueno, en el instituto, por favor, mis cariños y mis respetos a Edgar y a Rocío y Silvia. a todo el equipo. Claro Muchas que sí. gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Santiago, Jimena, por acompañarnos y compartirnos en este ratito sobre este tema tan complejo. Y antes de que el grupo se vaya, para responder rápidamente a las preguntas, les esperamos el próximo jueves a las 19 horas, hora del centro de México. En la segunda sesión es Buscar hasta encontrar, liderazgo de las mujeres buscadoras. Nos van a acompañar Alejandra Cartagena, abogada feminista especializada en desaparición forzada, e Isabel Cruz, mujer buscadora del colectivo Sabuesas Guerreras. El acceso es el mismo. Entonces usen ese mismo enlace para ingresar a la siguiente sesión. Por favor, es un enlace personal que ustedes hicieron con su registro. No lo compartan con otras personas que no se hayan registrado y si saben de gente que tiene interés, Que se registren. compartan, que se registren y esténse pendientes de las redes de Amnistía y del instituto, que ahí es donde saldrá el cartel para la siguiente sesión. Yes. Muchas gracias, descansen y muy buena noche. Gracias, Alfonso. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Santiago. Un placer compartir esta mesa contigo. Hasta luego. Gracias, buenas noches.